Volvemos con más Seminario Pymes Córdoba y en esta ocasión vamos a hablar de una industria pujante que tiene mucho potencial por crecer en la Argentina, fuera también del país y que en los últimos años se expandió incluso en un momento crítico como lo fue la pandemia. Y para eso me van a acompañar en este panel referentes del sector. Vamos a hablar con Mauricio Navajas, él es CEO y cofundador de 3EOS, también secretario de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. Hola Mauricio, ¿estás acá con nosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, 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 acá estoy. Muchas gracias por la invitación. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por sumarte. También nos acompañan Fernando Córdoba, él es director de Menic Games y vicedirector de la carrera de Simulaciones Virtuales y Videojuegos del Colegio Universitario IES. Hola Fernando. Hola Agustina, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte. Y también la tenemos con nosotros a Florencia Orsetti. Florencia es Gaming Marketing Analyst de MKTR Agency. Hola, ¿cómo andás? Bueno, sí, gracias por la invitación, como decimos todos, y está bueno el espacio. Bueno, les hago una pregunta a los tres para arrancar, para comenzar con este panel. Un poco quiero que me cuenten cuáles son las impresiones que tienen sobre esta industria, cómo se desarrolló hasta ahora y cuáles son las perspectivas que tienen por delante en términos de expansión. Empezamos, si querés, Florencia, con vos. Sí, dale. Bueno, la verdad que la industria del gaming en los últimos años, un poco vos lo adelantaste, creció un montón en términos de consumo por la pandemia. Y también la pandemia permitió, desde el lado del desarrollo, por ejemplo, porque a veces para capacitarse es difícil acceder a eventos que estén en Estados Unidos, que están en Europa. Y, por ejemplo, desde el lado de la capacitación fue más fácil acceder a algunas cuestiones a nivel virtual, que ahora incluso con la pandemia, digamos, yéndose, siguen vigentes estos cursos virtuales, o muchos de los eventos más importantes de la industria como GDC, Gamescom, tienen su lado virtual. También desde el lado de negocios está bueno porque antes para ir a pitchear tu servicio, que yo lo que hago es vender servicios de traducción y de marketing, tenía que ir presencial, que estuve en Brasil, en Estados Unidos, en varios países. Hoy en día lo puedes hacer desde tu casa. Obviamente que la presencialidad eh, es mejor en un montón de cosas, pero no hay que quitarle el valor a lo virtual. Eh, y bueno, desde el lado del consumo, la verdad que hubo tipo récords en ventas en 2020 sobre todo, eh, pero se nota que también cambiaron mucho los hábitos del gamer en general y más personas que nunca se animaron, digamos, a jugar videojuegos, hoy en día están jugando, que por eso también creció el sector de todo lo que es el gaming más casual, que son más que nada los gamers de celulares, y también por eso también creció el lado de los eSports, que son los deportes electrónicos, por si alguien no sabe, que muchos, digamos, de las competiciones tuvieron audiencias masivas durante la pandemia y todos estos últimos años. Entonces creo que, por lo menos, la situación actual es positiva y particularmente, bueno, Latinoamérica como mercado creció muchísimo. Así que yo lo veo, digamos, desde el lado positivo, creo que va en auge la cuestión. Mauricio, en tu caso desde la Cámara, en línea con lo que mencionaba Florencia, ¿cuál fue el exponencial crecimiento que vivenciaron las entidades que ustedes representan? Y también te sumo como consulta, específicamente hablando de Córdoba, ¿cómo está la producción local de videojuegos? Bueno, pensando, a ver, en lo que fue la pandemia y cualquier empresa que haya tenido 2 años, según los análisis, los estudios que hicimos en relación a los datos recabados por el Observatorio de la Industria de Desarrollo de Videojuegos y ADVA, las empresas que tenían o tuvieron un roce internacional o una vida mayor a 2 años, se vieron muy beneficiadas porque hubo un crecimiento exponencial de la demanda de videojuegos a través del confinamiento, lo cual llevó a que la oferta tuviera que acompañar ese exceso de demanda. Para eso desembarcaron un montón de inversiones de gente que por ahí estaba dudando o distintas decisiones que se dieron en el marco de eso, y hubo un boom, digamos, de una necesidad. Sabemos que el principal recurso con lo que se hace videojuegos es recurso humano y es un recurso finito que esté formado en ese sector.
Entonces, distintos rincones del mundo vieron la posibilidad de, si inyectaban dinero en una demanda tan creciente exponencial como la que tenía el entretenimiento digital de los videojuegos, iban a conseguir sus frutos y así lo hicieron. Entonces, toda empresa que tuvo o tenía algún roce, un contacto internacional o que ya venía haciendo algunas también alianzas estratégicas con otros pares locales, pudieron o recibir inversión si estaban haciendo un juego o maximizar esa inversión, como así también ofrecer servicios, que fue también un gran crecimiento en términos generales. Y en relación a Córdoba, Córdoba en el año 2010, que es cuando se funda la IES, en el 2008 viene la gran primera empresa, la gran primera hito que se pueda generar, que fue Gameloft desembarcando acá y marcando o dándole la visibilidad de decir, che, desde Córdoba se puede hacer videojuegos, pero en ese momento éramos pocos estudios, hasta el 2014 éramos pocos estudios que hacíamos juegos, que eran reconocidos, y hoy en día sí, no solamente contamos con un crecimiento del sector privado y una consolidación de las empresas que ya están desarrollando, o sea, por medio de la expansión, porque se ven que cada vez contratan más recursos humanos o que vemos juegos cordobeses en las principales plataformas de consumo de videojuegos del mundo, también estamos acompañados por una triangulación que se dio a partir del 2014 con el desembarco de ADVA en la provincia, que tiene que ver con esto del triángulo del sábado, el famoso triángulo del sábado, que es el público, privado y académico trabajando de forma consensuada para una expansión. Y viene de la mano con un programa de descentralización o federalización, como quieren llamarlo, de la industria que estaba muy atomizada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, hoy en día podemos hablar que en Córdoba hay más de 15 estudios de desarrollo, que cada vez contratan más personas, más de 200 personas trabajando en el sector, cosa que en el 2014 era indudablemente muy, muy inferior. Fernando, y hablando un poco de lo que recién Mauricio mencionaba sobre la necesidad de formar capital humano, ¿ustedes cómo están trabajando desde IES para brindar una oferta educativa en línea con las necesidades que tienen los estudios, las empresas que son más incipientes en el rubro y otras que ya se encuentran consolidadas desde hace más años? Sí, como bien dijo Mauri, hace unos 12 años que estamos acá con la carrera de videojuegos en el IES. En su momento, cuando arrancó, fue una apuesta hacia el futuro. Todavía no estaba establecida la industria, especialmente acá en Córdoba. Se estaban viendo algunos brotes. En el caso de Gameloft, que justo en ese año había cerrado sus puertas en Córdoba, dejando muchos profesionales que de ahí formaron sus estudios. Así que ahí apareció el IES, primero formando en las tecnologías que había en aquel entonces, que era más que nada orientado a lo que pedía el mercado, que eran juegos para la web, juegos para lo que son advert games, para publicidades, campañas. Todavía no había una perspectiva de hacer juegos para consolas, para PC, para el mercado de consumo de entretenimiento. Y a lo largo del año, a medida que iba evolucionando la industria a nivel local y la necesidad también de profesionales específicos para justamente estos mercados de entretenimiento, fuimos integrando estas nuevas tecnologías y ahora integrando también todo lo que es la realidad virtual, toda la cuestión de las tecnologías inmersivas, siempre atentos a donde apunta el mercado. Justamente de nuestros egresados, a medida que íbamos teniendo nuestras primeras camadas de egresados, se fueron formando estudios. Hoy en día contamos con varios estudios que están conformados por egresados de la carrera e incluso estudios grandes, tanto a nivel local como nacional, donde tenemos nuestros egresados o incluso estudiantes que están participando en proyectos grandes, siendo parte también, integrándose como docentes de la carrera. Así que hay como una especie de feedback, una retroalimentación, en donde nosotros al principio, con una industria, con una perspectiva todavía viendo hacia dónde iba,
ahora ya estamos incorporando contenidos en base a la experiencia que han tenido nuestros egresados. Florencia, y en línea con lo que señalaban tus colegas, quería preguntarte por el potencial al que vos hacías referencia hace un ratito nomás sobre los eSports y cuáles son aquellas barreras o desafíos que enfrenta la industria nacional para pensar en competir con otras industrias más consolidadas a nivel global. Bueno, a nivel de eSports, justo Argentina es uno de los países más prolíficos y uno de los donde los eSports tienen más presencia, pero eso es algo que pasa todo en Latinoamérica, que quizás viene de la mano con... Acá también hay como toda una emoción y un fervor por los deportes que se traslada a todo lo que es los eSports. Y lo bueno de los eSports es que generan un montón de trabajo para la industria en todo lo que es outsourcing para equipos de videojuegos, que pueden llegar a ser, bueno, que outsourcing es la venta de servicios y distintos assets para videojuegos, o sea, cuando las empresas grandes, como pueden ser Riot Games, Moontoons, Tencent, tercerizan, porque son juegos gigantes los eSports, pero también todo lo que gira en torno a las competiciones, hay un montón de gente de marketing, de relaciones públicas, personalidades, sponsors, marcas de periféricos que giran en torno a toda la industria, que es una industria muy grande, y en Argentina la verdad que tiene cada vez más presencia porque más competiciones vienen al país, hay más sponsors para los equipos y eso obviamente genera trabajo en general. Y después, en cuanto a los desafíos que yo creo que tiene, digamos, Argentina como país, que es un desafío que tiene toda Latinoamérica, entiendo yo, que a nivel consumo, porque vos si agarrás la industria de videojuegos siempre tenés el lado del desarrollo, que Argentina dentro de la región es líder en lo que es venta de software y venta de servicios, pero como no tenemos a nivel consumo no tenemos un mercado muy grande, o sea, las ventas de los juegos en Argentina no significan mucho, si las comparás con lo que es Brasil o lo que es México, y bueno, ni hablar comparado con Estados Unidos o Europa, el principal desafío es que en algún momento Argentina aparezca un poco más en el mapa en cuanto a consumo, digamos, a que se vea más que acá hay gente que le gusta los videojuegos y más gamers, para que también puedan venir más inversores al país, que bueno, que ya por suerte la gente de ADVA hace un montón de años que trae inversores para que equipos de desarrollo de acá vendan sus proyectos y demás, pero también para apostar a nivel región y, por ejemplo, tener, no sé, precios localizados en los juegos de PlayStation o esas cuestiones, hace falta que el consumo de la industria como de consumidores crezca, y eso para mí va a venir de la mano con el crecimiento de toda Latinoamérica. O sea, primero va a tener que seguir creciendo Brasil, que es el líder de la región, y junto a Brasil van a seguir creciendo México, Argentina, Chile, Colombia, que son a nivel consumo las industrias principales. Mauricio, y en línea con esto que mencionaba Florencia, ustedes desde la asociación, ¿cómo están trabajando para crear un perfil exportador de las marcas con las que están a diario en diálogo o que representan? Desde el nacimiento la industria es netamente exportadora, o sea, los mercados siempre apuntamos a 12.000 kilómetros, tanto como decía Florencia, para atraer inversores o emisiones inversas, como también en misiones de mercados objetivos, llámese, como dijo GDC, Gamescom, distintos eventos, distintas ferias, Big Festival en Brasil, que se van dando en donde trabajamos de forma articulada con las agencias de exportación, ya sea de medios locales acá en la provincia con Pro Córdoba, para que podamos obtener las empresas puedan obtener un beneficio de reintegro porque van a buscar la generación de nuevas divisas a mercados exteriores. La industria es netamente exportadora. El dato más significativo dice que exportamos casi un 80% de la industria de videojuegos, de la producción de videojuegos, ya sea servicios o productos en sí mismos. Pero de ese 80%, de ese 20% que queda restante, que como mercado local, son subcontrataciones de empresas que hicieron exportación, entonces son como exportaciones encubiertas en el mismo dato, entonces ese número se acerca más a un 90%. Pero porque los principales mercados o las plataformas de distribución de juegos no son controladas por mercados latinoamericanos, o sea, las plataformas de distribución de juegos, Steam, PlayStation, Xbox,
Play Store, todo eso, están afuera. Entonces, ya sea porque haces una autopublicación de tu juego, ya sea porque recibiste una inversión de los denominados publishers, que son los entes que en la cadena de valor de la industria distribuyen el juego, siempre estamos hablando de todo lo que genera es una exportación. Entonces, atado con el otro dato que te había dado anteriormente, que tiene que ver con la cuestión finita de que un producto de videojuegos, industria creativa, que se hace por medio de recursos humanos, la industria tiene dos grandes bastiones que son necesarias y que creemos que es importante y pujante para nuestro país y cualquier otro país que esté en relación, que es genera mano de obra especializada, de talento, de formación para todas las economías y conocimiento, y por otro lado es generadora de divisas. Sí, un punto no menor Eso teniendo con en respecto. cuenta esta situación actual del país, ¿no? La importancia que la industria cumple para poder generar divisas en este contexto tan sensible. Exactamente, exactamente. El ejemplo natural es ese. O sea, nosotros, Argentina, Latinoamérica, en términos de consumo de videojuegos, representa Latinoamérica, ¿no? El 4,2%, no sé, capaz que el dato está más actualizado, capaz que tiene un poco más, Newzoo, que decía, de eso, Argentina representaba menos del 1%. Entonces, ver el mercado local como algo atractivo para generar no lo es, por eso siempre se proyecta a los principales mercados. El 70% del consumo de videojuegos está localizado entre Estados Unidos y China. Eh, entonces es una industria que tiene esa posibilidad de expansión, ¿no? Y no solamente de generar las divisas, sino que forma recursos humanos que después puedan trabajar en otras industrias de economía y conocimiento. Fernando, y hablando un poco en esto de lo que tiene que ver con la oferta educativa y lo que mencionaban sobre la importancia de contar con talento, que en este caso estamos hablando de una industria crítica para la atracción y la retención. ¿Cómo están trabajando las empresas para retener y atraer, conquistar a estos profesionales que son difíciles de conseguir en el mercado, también teniendo en cuenta la competencia que existe a nivel internacional? Sí, esto es un problema, una problemática que tiene el sector es esto de la emigración y la fuga de cerebros, entre comillas. Tenemos muchos casos de gente muy talentosa que ha buscado otros horizontes, ha emigrado, ya sea en España, en Estados Unidos, en Canadá, gente con una capacidad técnica a nivel mundial. Justamente por eso han sido convocados por empresas de primer nivel, de las principales de la industria. Y están sus nombres en los créditos finales de los juegos más importantes que salen cada año. Y hay mucho ahí que desde el lado de las empresas, mucho no se puede hacer, pues se le está brindando mejores salarios, mejor calidad de vida, o una estabilidad económica y social, que todas cosas que conocemos también de todas las industrias y todos los sectores profesionales. Lo que sí, nosotros tenemos la ventaja de, estando acá, con el tema del salario en dólar, para nosotros, estando acá en Argentina, es muy competitivo, incluso teniendo en cuenta estas cuestiones de la diferencia de brecha cambiaria. Tenemos la posibilidad de pagar buenos salarios a nivel local, ofrecer unas buenas condiciones de ingreso, incluso para alguien junior que recién está comenzando a formar su camino profesional. Entonces, desde ese lado, más los incentivos que pueda haber, desde como se mencionó, el Pro Córdoba, del gobierno provincial, el gobierno nacional, para fomentar estas empresas de la economía del conocimiento y en especial de nuestro sector de la industria de videojuegos, es lo que se puede hacer para hacernos atractivos y para poder mantener ese capital humano que nosotros tenemos y ese potencial que es enorme. Hay mucha creatividad acá desde nuestro lado y es muy valorado incluso la creatividad de los estudios y la mano de obra argentina en la industria mundial. Bueno, muchas gracias a los tres por haber participado, por darnos sus impresiones sobre esta industria que tiene mucho potencial, también muchos desafíos por delante. Les agradezco en nombre del cronista por haber participado. Gracias a vos. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Sí, para darnos este espacio, porque hay algo importante que
siempre seguimos trabajando, y bueno, con Flor también en todo lo que es prensa, la visibilización. Desmitificar que hacer videojuegos no es ingeniería aeroespacial, o sea, tampoco es tan simple, pero sepan que la barrera de ingreso últimamente es mucho más accesible que hace más de 15 años, donde uno tenía que hacer su propio motográfico para hacer su propio juego con ese motográfico. Ahora hay herramientas que facilitan la inserción en el sector de forma práctica. Así que los invitamos a que sean parte, porque el cuello de botella está ahí, en la necesidad de más cantidad de recursos humanos. Bueno, una oportunidad entonces para muchos profesionales y también para el país, como lo decían ustedes recién. Muchas gracias y quédense que ya volvemos con más Seminario Pymes Córdoba.